Amigos, bienvenidos a Vínculo Político. Esta semana vamos a hacer el análisis más importante de esta semana. Ya empezó el 2024 y hay muchas cosas que celebrar. Esperamos que hayan pasado muy bien, pero también hay varios fenómenos culturales y políticos a celebrar o conmemorar. Está la Revolución Cubana, está cada año también el alzamiento del EZLN el 1 de enero, que es muy significativo en la historia de la izquierda mexicana y en general de la historia de México. Sabemos que esto sucedió hace 30 años, un panorama nuevo, una expectativa nueva. Hablamos de un proceso de la izquierda donde se había dormido y el EZLN parece que vino a revivir. Pero han pasado 30 años desde el levantamiento armado, los conflictos, que fue de las últimas guerrillas de este siglo, en levantarse en armas y declarar la guerra al Estado mexicano, una guerrilla de componente de base social importante, indígena muy importante, muy amplia, principalmente de pueblos mayas, pero ha pasado mucho. En 30 años ha cambiado bastante la composición política mexicana y el EZLN se tiene que enfrentar a nuevos retos, no solo militares y políticos, sino históricos. Yo creo que el gran desafío, mi tocayo, que se ha enfrentado el EZLN en la última década no solo ha sido la violencia, el paramilitarismo que hay en el estado de Chiapas y en toda la región del sureste mexicano, o el fenómeno del narcotráfico, para ser precisos, sino también el cambio generacional, ¿no? El cambio generacional en los movimientos de izquierda es imprescindible. Quien no tiene cambio generacional en la izquierda está predestinado a morir, ¿no? Entonces se enfrentan a un cambio generacional muy importante donde probablemente la juventud de Chiapas ya no tenga los mismos problemas que hace 30 años, que ya no aspiren a ser los guerrilleros revolucionarios que hace 30 años, ¿no? Entonces se van a enfrentar muchas cosas nuevas el EZLN. Y a pesar de que se le ve muy difícil la cuestión política, también estamos teniendo en cuenta, o hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en ese momento ellos eran parte de la oposición de izquierda. Actualmente, pues Morena está gobiernan la mayor parte del país, y ya no hay partidos ni de izquierda ni de una oposición del espectro que el EZLN pueda tener su apoyo, ¿no? Entonces estamos teniendo básicamente un aislamiento del EZLN. También estamos viviendo ataques continuos, como ellos mismos lo han denunciado, en las cuestiones militares por parte del narcotráfico y grupos paramilitares. Y también en el terreno ideológico, no solo ya no están con un grupo como la Teología de la Liberación o la Iglesia Católica local, también están peleando contra las iglesias evangélicas o de tipo evangélico, que son de derecha o que ayudan los programas de derecha. Entonces, los retos para el EZLN son muchos, demasiados diría yo. Probablemente veamos cómo se va reduciendo el número de estas formaciones autónomas indígenas, como ya le llaman, anteriormente llamadas caracoles. Y pues bueno, también no habrá que subestimarlos, ¿no? Hace unos años decíamos que el EZLN prácticamente estaba muerto, y a los meses, en el 2019, si no mal recuerdo, abrieron nuevos caracoles en su momento, ¿no? Entonces habrá que estar pendientes con esta cuestión del EZLN. Habrá que vigilar qué tanto Morena va a permitir estos proyectos de autogestión y autogestión en los territorios libres y de autonomía zapatista. Yo creo que va a vislumbrar bien, van a tener menos presiones políticas sociales con un gobierno de izquierda o de centro izquierda como Morena, pero en la cuestión militar, en la cuestión de las agresiones físicas, yo creo que sí va a estar muy difícil que la cuestión paramilitar en Chiapas mejore, y ahí sí lo veo muy difícil, me tocayo, y no se ven caras muy nuevas que digamos, no se ven tampoco formaciones nuevas con este cambio generacional. Entonces vamos a ver que justo esta guerra contra el olvido, como ellos bien la mencionen, salgan victoriosos, porque a pesar de que en las guerras que han hecho y en las batallas que han librado no son victorias militares sino políticas, esto siga continuando. Yo les tengo mucho respeto a ellos y yo espero, realmente les deseo que sigan teniendo victorias políticas. Sí, estoy de acuerdo contigo en la parte de que ellos han mencionado de que están luchando contra el olvido en este 30 aniversario que se cumplió el 1 de enero del 2024 del lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ellos dijeron en esa celebración que tuvieron allá en Chiapas, en donde mencionan de que están en la disputa contra el olvido, y también han mencionado que al igual que hace 30 años han estado solos. Es decir,
hacen una mención que la lucha y la organización que han tenido a lo largo de estos 30 años ha sido un esquema de lucha en donde no han contado con apoyos de otros sectores políticos y sociales, han tenido que organizarse. Hay que entender que son coyunturas. En su momento, cuando fue el auge del EZLN, pues evidentemente todos los focos nacionales e internacionales estuvieron enfocados en ellos, pero la realidad es que ahora ya no está ese foco y esa atención, pero también ellos han logrado, como tú lo mencionabas muy bien en tu inicio de intervención en este programa, han logrado construir espacios de autonomía política, espacios de construcción social y de organización. Y si eso no lo entiende la izquierda por partidista, no lo entienden los movimientos sociales, no lo entienden la ciudadanía en general, van a poder dar un análisis de a bote pronto de lo que ha sido el EZLN y no entender el contexto de qué representó el levantamiento de este grupo armado que después se transformó en movimiento social y que tiene la intención de tener un alto sentido de penetración de conciencia política en las zonas donde ellos tienen influencia y donde tienen control. Es una situación que tenemos que mencionar, de que muchos de los grupos políticos que en su momento estuvieron al frente de las posiciones políticas y económicas y que reprimieron y persiguieron y continúan con la explotación de los grupos indígenas, actualmente están en Morena. Esos mismos grupos políticos que anteriormente estaban en el PRI, aliados a grupos caciquiles, a grupos de terratenientes, que ellos como grupo político o económico financiaban a grupos de guardias blancas para aterrorizar a los indígenas, o en su momento ya aterrorizar al EZLN, ahora ya los vimos mutarse y muchos de ellos, tanto está en su estado priista puro y después evolucionaron al verde, ahora ya los tenemos en Morena. Entonces esa es la situación que no debe de olvidar mucha gente de izquierda, que evidentemente actúa a nivel nacional, pero sobre todo en Chiapas, que cuando entiendan la importancia de entender las diferentes luchas políticas que se tiene desde la posición de izquierda, no netamente todo cae en lo electoral, en lo partidista. Y ese es un gran defecto que tienen muchas bases partidistas en Morena, en donde lamentablemente no se ha cuajado muy bien una política de formación política e histórica que les permita entender la situación de que hay diferentes tipos de lucha, la sindical, la social, evidentemente la política electoral, y también estamos viendo que esta opción de resistencia a los pueblos indígenas es una forma de expresión de lucha y que debemos de respetar y que debemos de entender, y esa es una situación que no tienen Morena, y muchísimo menos lo va a entender el partido si sigue esta penetración de estos grupos políticos y económicos que en su momento tanto élites locales como élites nacionales están siendo penetrados por instrumentos de lucha política, porque no hay que olvidar que un partido político es un instrumento de lucha por el poder político en beneficio, por lo menos en términos teóricos, de la sociedad organizada y en general de los sectores vulnerables. Entonces, esta situación creo que es interesante lo que dice el EZLN, estamos solos y como hace 30 años, y van a enfrentar ese reto, ese cambio generacional, porque 30 años ya, eso habla de que esos jóvenes, esos adultos maduros que iniciaron ese movimiento ya están en la edad de la vejez. Y vamos a ver si estos nuevos cuadros políticos organizados en esta formación que tuvieron de autonomía política y organizativa va a dar la oportunidad para que se siga con esta lucha, porque una de las realidades que tú mencionaste muy bien, concluyo de esta participación, es de que se tiene que entender una lógica de estructuras y cambios generacionales, porque cuando no se tiene esta situación, se cae en los vicios que hemos hablado en otras situaciones, tanto en el sindicalismo, en los movimientos sociales y en los partidos políticos. Entonces, esa es la gran tarea que tiene la izquierda, de la gente que tiene una línea social de cómo debe ser la lucha por el poder político, y sobre todo entender que son coyunturas en donde a veces la organización que no es electoral también es una lucha política, y sobre todo es una lucha de distribución de la riqueza y de reivindicación social. Pero bueno, nos estamos viendo para otra edición de Vínculo Político, amigos. Gracias, amigos, nos vemos en el próximo capítulo.